Bienvenidas y bienvenidos. Este es otro episodio más de el Mastodon Cast. Poco a poco, vamos ahí. No le estamos diciendo el otro nombre ya. Así que bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Y gracias por acompañarme nuevamente en esta nueva aventura. Y nada, ya estamos bien contentos. Recientemente acabamos de sacar un EP de Drum and Bass a esas personas que les gusta el Drum and Bass. Está en todas las plataformas. El mismo se llama Oblivion. Y por ahora pues es la última producción que va a estar saliendo en un buen tiempo. Así que vamos a aprovecharla lo más que podamos. Ya que pues como venía comentando en el episodio anterior, vamos a estar trabajando de una forma un poco más limitada este año. Vamos a concentrarnos un poquito más en el área de mercadeo y publicidad y vamos a estar bregando todas esas cosas porque al final del día todo lo que usted ve en Mastodon Media, ¿verdad? Tengo personas que me asisten y que de vez en cuando me dan la mano, pero la gran mayoría, el grosor del trabajo, ¿verdad? Lo llevamos acá nosotros, así que tenemos que estar en diversos canales. Así que, nada, vamos a estar hablando, ¿verdad? De lo que son los podcasts. Exacto, lo mismo que usted está escuchando hoy. Así que vamos a empezar rapidito. Y ya esto es algo, ¿verdad?, que he comentado antes, lo que es la historia de los podcasts. Los podcasts se generan, obviamente, ¿verdad?, que vienen con lo que era el iPod. Antes de que existieran los iPhones, existía el iPod. Y era este aparatito que era realmente era un MP3 player. Que tú, ¿verdad?, pues podías bajar música de internet y lo tenías para arriba y para abajo y no tenías que estar cargando con la libreta de CDs o con cassettes o con lo que fuera. Y pues obviamente uno de los pioneros fue el ex VJ de MTV, Adam Curry. Y de los primeros podcasts, para que ustedes lo sepan, era Adam Curry haciendo como que un diario. Pues mira, hoy me levanté, me lavé la boca y hice esto, hice lo otro. Y eso básicamente era lo que eran los podcasts originales. Poco a poco dicho género se va expandiendo, ¿verdad? Y hay personas que empiezan a hacer más o menos lo mismo que Adam Curry estaba haciendo, en cuestión de narrar sus vidas, qué hicieron, qué no hicieron, pero empezaban a traer a veces a personas. Y también empieza a salir todo este fenómeno del radio satélite, y cuando empieza a salir radio satélite, ¿verdad?, pues como muchas personas desconocían del género, pues literalmente pues tú podías correr en un formato tipo podcast. Porque está esta gente de Young Turks. Yo siempre consideré que el principio de Young Turks era más un podcast de lo que era más un programa como tal. Aunque se producía con la mentalidad de ser un programa formal. Tenía productor y un montón de jodiendas y todo. Después llega, dentro de ese mismo tiempo también empieza Mark Maron, el actor, comienza a hacer su podcast. Para quienes no lo conozcan, él salió en la película de Joker. Él era el que era como el productor del programa que tenía Robert De Niro en la película, el de la barba. Y quienes vieron la serie Glow, él era el entrenador, que ahora se me olvidó el nombre, que es uno de los protagonistas de la serie. Pues ese es Mark Maron. Mark, como tal, él tiene el récord dentro de lo que son los podcasts de ser la primera persona en entrevistar a un presidente activo. En aquel entonces fue a Barack Obama. Él le hizo una entrevista a Barack Obama. Fue la primera vez en un podcast donde una figura a ese nivel de prominencia, ¿verdad? Porque estaba eso, y también Joe Rogan ya llevaba mucho tiempo entrevistando muchas celebridades de alto calibre. Pero a ese nivel de un sitting president, o sea, un presidente actual, pues Mark Maron es quien rompe eso. Entonces tenemos por el otro lado, ¿verdad? Esto es lo que es lo mundial. Tienes a Joe Rogan, que también es una persona que viene más o menos de ese mismo tiempo de Mark. Aunque la cosa con Joe, ¿verdad? Pues su acceso a diferentes personas, pues su podcast pues ha tendido a tener muchísimo más éxito en años recientes
que es lo que vienen siendo muchos de los podcasts originales. Ahora, cuando llegamos en el caso de Puerto Rico, cuando Puerto Rico comienza entrar un poco más de lleno en todo esto de lo que son los podcasts, ya viene siendo como para el 2014, 2012 al 2014, es que empieza como que pero a un nivel como que un poquito más underground. Y uno de los primeros podcasts, en el caso de Puerto Rico, que comienza a romper, es el Mazacote Podcast, el de Chente y Drash. De hecho, by the way, o sea, Chente es una persona que considero mi amigo y una persona, ¿verdad? Todo esto que está pasando, literalmente esto que está pasando acá en Macedon Media es culpa de Chente y Drash. Fue la persona con la que una vez allá para el 2015 yo me encontraba hablando de madrugada y yo le decía, contra hermano, yo siempre he estado detrás de todo esto de lo que son los podcasts desde que Adam Curry lo hizo, pero yo lo veía como una novedad, yo lo veía como algo que siempre como que le quería meter mano, porque algo que me gusta de los podcasts, una es la libertad que uno tiene. Ahora, cada cual corre su podcast a su manera, porque por ejemplo, uno de mis podcasts favoritos es el de Talk is Jericho. Y eso es un podcast que literalmente tú no escuchas malas palabras. Un podcast bien producido, pero bien profesional. Y a veces como que parte de la naturaleza de los podcasts es poderte sentar a conversar. Poderte sentar en este flujo natural de que tú no tienes un libreto, de que tú simplemente tú estás por ahí para abajo. That's it. Y algo que cuando yo hablaba con Chente, pues yo decía, ¿por qué no me atrevo? Que yo siempre he sido, pero exageradamente come mierda a la hora de cuando voy a empezar proyectos, qué equipo yo voy a estar utilizando, cómo yo voy a estar sonando, todo eso. Y Chente era uno que estaba detrás de mí diciéndome, mira, no, tírate. Mira qué cosa, porque eso es una de las cosas que como que más me impactó sobre lo que es la cultura de los podcasts. Porque tú tienes porque en ese momento tú tienes a Chente, o sea, y en ese momento, o sea, a mí me choca porque siempre, o sea, yo literalmente le he dedicado mi vida más al entretenimiento, a diferencia de lo que muchas personas puedan pensar que a la política o a otras cosas. Y como que siempre, ¿verdad? Pues como que cuando algo como que está dando un boom, pues como que se vuelve esta exclusividad y como que siempre como que de principio que pego como que mi costumbre, ¿verdad? Con la música, como que tú no estás filmado con fulano, no te puedo trabajar. Y siempre, algo en la industria de entretenimiento es que siempre como que siempre hay muchos retos, muchas barreras, como que tú tienes que como que estarte probando constantemente. Y eso es algo que me sorprendió mucho en el área de podcast, porque tú tienes ahora en ese momento literalmente el podcast que rompe los esquemas, que trae el concepto del podcast, porque hay que decir las cosas como son, que trae el concepto del podcast al mainstream boricua, es el Mazacote, el podcast de Chente. Y tienes a la persona que está rompiendo, que está teniendo el éxito sin precedente, que está ahí diciéndote, tírate, que se joda, haz el podcast. Y eso te habla mucho de lo que es este mundo, porque este mundo no es como que yo estoy compitiendo con esto, como que estoy compitiendo con lo otro, no. Este espacio donde yo estoy hablando, este es mi espacio. El espacio de fulano es el de fulano, y si yo tengo que citar una referencia de lo que se dijo en el espacio de fulano, no es nada malo, no es como que me esté invadiendo, no es como que le estoy regalando publicidad, ¿verdad? Porque así es que funciona esto. Y una de las cosas, o sea, no fue solamente que Chente me impulsó a hacerlo, o sea, él estuvo, algo que yo le agradezco mucho, él estuvo al principio de ese proceso, en el sentido de que él literalmente monitoreaba los podcasts. Él inclusive me da mis primeros tips de grabar, me dice, Marcel, trata de editar lo menos posible y si puedes hacerlo lo más lineal, que en realidad es como estamos así, como se trabaja este podcast y como trabajamos la gran mayoría de nuestros proyectos cuando son hablados. Trata de evitar editarlo.
un ejemplo de un podcast que tiene mucha edición, también el de Talk is Jericho. Y tú lo notas, no lo notas porque tú notas el cambio de cómo se escucha la voz, tú notas el cambio de un montón de cosas, hay un montón de cosas que hacen bien obvio de que esto pues, ¿verdad? Como que hubieron unos cambiecitos aquí, a veces cambian en los roles. Hay podcasts que tienen esto tan y tan mangado y que tienen tan mangado, ¿verdad? Una ecualización tan precisa que a veces te tiran el insert y el auspicio y suena exactamente igual. Hay otros que no se nota mucho. De hecho, uno de mis podcasts favoritos viene siendo el de Jim Cornette, que era el manejador villanesco de la lucha libre que usaba la raqueta y los espejuelos allá para la década de los 90. Y es un excelentísimo podcast. Y también otro ejemplo, porque tú tienes un podcast como el de Chris Jericho, que es más profesional, que es un podcast que literalmente casi no habla malo. Un podcast bien chévere, bien profesional, bien hecho. Y no es que el de Jim Cornette esté mal hecho, es un podcast que está bien hecho, pero es un podcast que cae más en lo que son los podcasts. Porque un dato importante, en Puerto Rico se consumen podcasts de entre 45 minutos a 1 hora. Pero el formato realmente regular de un podcast lo puede ver en el caso de Jim Cornette, del de Joe Rogan, a veces el mismo Mark Maron, son 3 horas. Los episodios pueden durar hasta cerca de 3 horas. Parece que, obviamente, pues, cuando estamos hablando español, es para un público boricua, pues obviamente hay que mantenerlo un poco más compactado. Pero esa es la realidad. La mayoría de los episodios de muchos de los podcasts más pegados son episodios de 2-3 horas. En el caso, volviendo a la historia, nos desviamos un poco, normal. En el caso de cuando Chente está rompiendo, esto estamos hablando para el 2015. Cuando yo empiezo con la descarga. Yo no empecé con el Macedon Podcast, fue después. Pues, y el Macedon Podcast el chiste de Macedon Podcast fue que empieza como la descarga. Pues yo nunca he querido como que no, al principio yo tenía mucha resistencia de ponerle el nombre de Macedon al podcast porque yo no me gusta como que sobreexponer y o sea, como que ser tan in your face, no es como que no es mi estilo. Pero empiezo a tener un problema, lanzo los primeros episodios y ya a mí me había invitado a la radio. Y yo digo que es uno de mi padrino mediático, que viene siendo Luis González. Entonces, cuando yo estoy ahí, él me invita, era Radio Isla. Y entonces, cuando él me invita, yo noto que el programa que viene después es una repetición de un programa deportivo que se llamaba La Descarga también. Yo dije, coño, no puedo tener un programa con el mismo nombre del otro. Entonces pues yo ahí pegó a tantear la idea de cambiar el nombre. Y todavía gente, o sea, esto es ya aquí yo creo que llevaba como 3 meses ya grabando, pero los tiraba como que un poco más esporádico, no estaba como que un weekly basis. Y gente es la persona que me dice, mira, usa el nombre de Macedon. Usa el nombre, mercadéalo, exprímelo hasta lo último. Y ahí pues que nace realmente el Macedon Podcast. Que nace de la descarga, que es el original. Y de ahí evoluciona el Macedon Podcast y se quedó el Macedon Podcast hasta literalmente los otros días, que es que nace este podcast, que es el Macedon Cast. Pero nos quedamos con lo de Macedon para arriba y para abajo. Pero Chente estuvo ahí, hasta esa parte, o sea, y de hecho a veces yo decía cosas en el podcast y cosas que a veces yo mismo ponía en Twitter y a veces él mismo estaba apoyando y es algo que todavía al sol de hoy todavía lo sigo encontrando sumamente chocante, teniendo en cuenta, ¿verdad?, el hecho de que en la música todo es a codo y tú tienes que abrirte camino. Lo mismo si te estás metiendo en la industria cinematográfica, es lo mismo, tú tienes que a codo y a hacer tu camino. Pero en la industria del podcast es como que hazlo, otros podcasters están ahí, la disposición para ayudar está ahí, o sea, y es un área que de verdad, o sea, me ha fascinado tanto porque es mucho más de lo que yo esperaba, es muchísimo más. Y yo me siento bien agradecido, o sea, me ha permitido crecer como ser humano, me ha permitido aprender cosas y en áreas que quizás ni tan siquiera hubiese explorado.
Los podcasts me permitieron, ¿verdad? Y gracias también a Luis González, que pudimos estar en la radio varios años. Esto... Y es eso mismo, o sea, así es todo esto. O sea, nadie va a querer, o sea, esto no, por lo menos hasta donde yo he llegado aquí, ¿verdad? Porque puede haber una parte malévola de todo esto y gente que se pique en las cabezas y todo. Pero por lo menos hasta este punto donde yo estoy, pues no es la realidad. La realidad es que los podcasts como tal es una escena que es muy abierta, es una escena que se presta al crecimiento. Entonces, dicho esto, pues Chente rompe. Y de repente, lo que pasa es Chente, este es el chiste, tienes que jugar entre lo audiovisual. Ahora mismo yo me mantengo sólidamente en audio, ¿verdad? Porque estamos en un proceso en el área hablada, porque por lo menos los podcasts de música están bien definidos, pero el área hablada, ¿verdad? Pues para los que no escucharon los últimos episodios del Macedon Podcast, están disponibles por ahí también. Lo que hicimos fue hacer una transición del tema que más se tocaba en el otro podcast a este. Y en este yo estoy poniendo, ¿verdad? Pues a mi disposición más de 20 años de experiencia en el campo del entretenimiento y adicional a eso, ¿verdad? Mis experiencias en otros campos para crear, ¿verdad? Un contenido entretenido. Que esa es la parte irónica. Yo empiezo en el 2015 con un podcast hablado y los podcasts que más rápido se me han definido son podcasts que yo vine a sacar que literalmente no, a duras penas tienen un año. O sea, y esos fueron los podcasts que más duro dieron porque tenían una consistencia. Porque esa era la otra. Y esta era otra cosa que siempre gente me decía, mira, si vas a sacar el podcast tal día, es tal día. Esa consistencia es bien importante. Esto es una clave en esto. Porque gente sacaba fijo. Creo que era los miércoles, si no me equivoco. El masacote, eso no fallaba. Entonces, cuando Chente rompe fuerte con el masacote, pues empiezan a aparecer todos estos podcasts. Estaba Chente, después aparece Puestos para el Problema, después aparece... Ay, Dios mío, ahora se me olvidó... Había uno que yo escuchaba acá mucho y ahora se me olvidó el nombre y uno de ellos participaba en el mismo programa que yo participaba en Radio Isla. Es que tenía un nombre tripioso. En serio, es que se llamaba ese podcast. A mí ese podcast de los podcasts locales, o sea, mi respeto a Chente y lo que Chente, o sea, Chente fue el que rompió. No olvidemos eso nunca, pero en serio fue un podcast que me empezó a dar como que un poquito de cerca porque tocaba muchas áreas de nostalgia, tocaba muchos temas que me podía identificar con ellos como muñequitos de los 80, 90. Y entonces ellos se mantuvieron en este concepto más de panel. Ellos a veces alternaban el panel, obviamente, pero ellos se mantuvieron más con ese concepto de panel. Entonces era bien tripioso porque, en serio, ellos hicieron un episodio de karaoke. Yo personalmente, a menos de que esté bien ajumado, no estar bien fuera de mí. Fuera de eso, yo sobrio no soy el más fanático de los karaoke. Ellos hicieron un episodio de karaoke que estuvo tan bueno que a mí me encantó porque ellos lograron, y era algo que eran consistentes en esto, mantener como que este sentimiento, este ambiente de que es una conversación casual, porque al final del día el podcast es una conversación casual. O sea, no se supone que tiene orden ni nada de esas cosas. Y esos son los podcasts en Puerto Rico. Entiendo que mencioné el de Puesto para el Problema, que es un buenísimo podcast. Y de ahí pegan a salir un montón de podcasts, podcasts más trillis, por así decirlo, que pues todo el mundo se cogió a pecho esto de que, mira, lo puedo grabar en celular, mira que hay una aplicación que lo puedo hacer. Entonces, pues empezaron a salir centenares de podcasts. De los centenares de podcasts que han salido, puedo sentirme orgulloso que aún con las interrumpidas ocasiones en que han salido los míos, pues seguimos vivos y expandiendo. Pero
Pero volviendo un poquito más al lado de Estados Unidos, ¿verdad? Poco a poco, me acuerdo que para ese tiempo, Chente y yo hablábamos mucho, para ese tiempo estaba saliendo este podcast que era Serial. Serial cambia todo, porque entonces Serial te demuestra un potencial que quizás muchos de los que estamos en esto no lo habíamos visto. Y es como que llevar una buena narrativa completamente auditiva, y llevarla un formato full de programa con una narración. O sea, Serial es un podcast que demuestra una excelencia de producción de 7 pares. Lo que pasa es que, pues, ahí todo depende para qué tú estás escuchando un podcast. Mucha gente, por lo menos en el caso de Puerto Rico, la mayoría de las personas que me he topado, que he hablado con ellos, usan más los podcasts como para el commute diario. Para a veces, pues, ¿verdad? Personas que trabajan 45 minutos de su casa, 50, así, una hora y media. Pues ahí es que utilizan el podcast, porque no quieren estar escuchando anuncios, no quieren estar escuchando los temas de la farándula local ni nada de esas estupideces. Lo que quieren es un tema que se diluya completamente en lo que llego al trabajo. That's it. Eso es todo. O sea, y pues así es una de las maneras más populares de consumir los podcasts en Puerto Rico. Muchas veces en el carro, mucha gente los consume en la casa. Hay diferentes maneras, ¿verdad? Pero la cosa es con todo esto es que el consumo de podcasts en Puerto Rico ha aumentado bastante. No obstante, ¿verdad? Pues no se ha logrado romper con que lleguemos pues a los tiempos un poco más tradicionales en lo que se trata de esto. Pero la ventaja de los podcasts es que la mejor cualidad que usted puede tener si usted está pensando hacer un podcast es ser usted. Más nada. Simple y llanamente ser usted. Entonces, eso es lo natural. Y entonces usted, como persona que consume un podcast también, o sea, usted busca los podcasts, ¿verdad? Según el tema, hace sus playlists. Hay gente que llevan escuchando podcasts antes de Chente, antes de todo esto. Yo creo que hasta antes de Joe Rogan. Llevan escuchando podcasts. Y de hecho, yo sé de gente que completamente han omitido todo su consumo de música para consumir más podcasts. Hay gente que, pues, que se siente más llena así. O sea, y no se crean. Yo al principio, cuando era mucho más joven, para mí eso era como la cosa más anormal y más grande. Pero hay gente que, pues, lo que quieren es escuchar a otra gente hablando mierda. O sea, y resulta que es un mercado bien grande. Hay veces que pasa, ¿verdad? Pero es una aventura bien interesante. Los podcasts son una buena puerta y le dan a uno, o sea, te retan a crecer dentro del mismo crecimiento paulatino que uno mismo lleva. Y es una experiencia bonita. Y es lo que se supone que sea. Por eso es que estamos aquí con un nuevo nombre también, porque tuvimos que cambiarle el nombre porque ya lo que era el Macedon Podcast, ¿verdad? Estaba ya muy envuelto, ya era como un símbolo del tema de política, y por eso pues nos vimos hasta con la necesidad de ver, vamos a cambiarle el nombre. Y básicamente es eso, esto es trial and error. Tú los tiras por ahí para abajo. Yo recuerdo mi primer episodio fue media hora. Pues para ese tiempo Spreaker bregaban muy bien y te daban el plan gratis, te daba media hora, te da 15 minutos. 15 minutos yo no hago ni el temario. Pues en aquel tiempo te daban media hora. Y me acuerdo mi primer episodio fue pelando a Tata Charboniel y criticando una decisión de traer productores viejo. Pero 15 minutos o 20 fueron literalmente, o sea, todo mala palabra, insultando. Como insultándola como si la tuviera de frente. Y 20 minutos fueron eso. Yo no sé cómo alguna persona lo consideraron, pero después fuimos mejorando el segundo episodio en adelante. Elaborábamos más en los temas. De hecho, una experiencia bien tripiosa fue que yo llevo con esta pelea de tratar de salir del tema de política desde el 2017.
Para que ustedes tengan una idea, desde el 2017. Entonces, cuando se presenta María, lamentablemente, ¿verdad? Cuando venía el huracán María, nosotros estuvimos haciendo muchas transmisiones en vivo, siguiendo lo que decían varios meteorólogos. Entonces, de repente, yo me veo en esta situación donde los lives de Facebook, que estaban en una manera adheridos al contenido de los podcasts, esto era para muchas personas, y eso a mí me chocó mucho, era la principal fuente de información que ellos tenían de dónde estaba el huracán, qué efectos pudiese haber tenido el huracán, todo, completamente todo. Y había gente literalmente escribiéndome, o sea, a veces yo no hacía un live porque obviamente pues, viene un huracán, o sea, yo estoy en la isla donde viene el huracán, so va a haber ese problema. Y eso fue una experiencia que fue bien chocante. Yo no sabía definirle dónde era, si era pues porque había corrido como candidato. Pero esa era mi primera teoría. Y fue la primera teoría que como que saqué del camino. Porque a la hora de la verdad, nunca eso tuvo que ver. Porque tuve un caso en específico, que era una muchacha. Y la muchacha, pues bendito, estaba bien asustada. Porque ella vivía en un condominio y pues no sabía qué hacer y tenía mascotas. Desde ese tiempo pues yo tengo mascotas. Tengo adicional a eso, pues obviamente no vivía en un condominio. De hecho, vivía en una zona rural en ese momento. ¿Y cómo lo extraño? Vivía en una zona rural en ese momento y obviamente ella me pregunta dónde yo debo estar en el momento que el huracán debe estar pasando. Entonces en mi mente yo estoy como que puñeta, yo no soy Nino Correa, pero ella no me está faltando el respeto, es una persona que está asustada y quiere una respuesta. Pues entonces yo vengo y le digo el baño. Y entonces no es esa semana, sino la semana después, yo no me acuerdo si fue a Astrid Díaz o yo no sé cómo se llama, la arquitecta. Y le estaba diciendo que, mira, si tú vives en un condominio, el lugar más seguro donde tú puedes estar es el baño. La cosa es que yo lo pensé por lógica, porque cuando tú vives en un condominio, mi papá, en paz descanse, vivió en muchos. So, si tú vives en un condominio, obviamente tú no vas a recibir el huracán en un balcón. Y a veces las ventanas, para lucir la hermosa vista del condominio, son muy grandes. Y usualmente en los condominios, algo que es muy común, por lo menos algo que es muy común es que el baño no tiene ventana. Por lo tanto, no puede haber un escape de aire ni nada por el estilo. Por ende, si en cuestión de lógica, se convierte en la parte más segura del apartamento. Porque cuando ella me pregunta eso, yo lo que pienso es dónde yo me metería si yo vivo en un condominio y viene un huracán. Yo me meto en el baño. Obviamente trataría de no estar en el condominio, pero yo me meto en el baño si es el último sitio donde me toca estar. Y es una experiencia. Después de eso tuve una entrevista con un querido amigo mío, José Luis Barreto, que en ese momento él estaba trabajando con, ¿verdad? Él es de estas personas que se trepan en estas antenas bien altas, él trabaja eso y es un buen conocedor de las telecomunicaciones. Yo recuerdo que la última transmisión antes del huracán María era un episodio donde estábamos hablando de cómo se iba a ver afectado, ¿verdad?, las comunicaciones en Puerto Rico ante el paso del huracán, cuánto tiempo más o menos en promedio íbamos a estar sin señal, ¿verdad? Y él mismo me había dicho que inclusive muchas compañías, la misma AT&T, T-Mobile, o sea, muchas compañías estaban contratando gente a cerca de un mes antes. Porque recuerden que antes tuvimos a Irma. Pero como de una semana o dos antes de Irma ya habían procesos de contrataciones para estos procedimientos de emergencia. Ya me desvié del tema. ¿Ves lo malo de esto? Pero es el fluido natural del podcast. Porque estamos hablando de podcast y de repente estamos hablando de María. Pero sí es importante porque
O sea, fue una fase que me marcó mucho, que me permitió ver que esto no es solamente, ¿verdad? O hablar de política o hablar de los temas que me apasionan. Hay veces que hay cosas que no exactamente nos apasionan, pero hay que hablar de ellas en el momento y en ese momento pues uno se vuelve un instrumento en la vida de algunas personas. Entonces, eso es una de mis experiencias. Después de eso pues fue bien difícil porque el año 2018 estaba trabajando mucho, pues por lo cual pues crear y hacer los episodios se me hacía muy difícil. Porque en ese momento, pues, estaba trabajando. Pero como quiera, estuve sacando un par de episodios en ese tiempo. Y recuerdo que saqué algunos episodios, tuve episodios de entrevista. Eh, Aparte de eso, también el 2018 es el año donde, perdón por eso, fallece mi papá. Y pues fue un año bien fuerte y se me hacía pues muy difícil asumir de nuevo lo que era producción. El 2019 volvimos y después, ¿qué año fue? 2019 volvimos, pero no fue como que... No hubo mucha fanfarria, no pasó mucho. En verdad no pasó casi nada. El 2019 fue un año que era, para mí era, pues se volvió un poco, ¿verdad? Complicado. Estaba en una transición de una industria a otra y pues estaba como que más pendiente a eso. Entonces, cuando llega el año 2020, pues obviamente vienen elecciones. Ya yo llevaba tiempo hablando con JJ Maldonado y ya yo le había mencionado que quería que participara en el podcast. So, obviamente, pues, como que compulsoriamente vuelvo al tema de la política. A ver, cuando vuelvo al tema de la política, el problema es que, pues, mira, yo me siento y yo empiezo a trabajar los números. Y eso, para quienes no sepan, en el caso de este podcast, yo soy el productor, yo soy el coordinador, yo soy el de las artes gráficas, yo soy el que maneja la consola, yo soy todo. So, cuando me puse a trabajar los números, lo primero que digo es, coño, JJ, pues, ¿verdad? Él no está, yo no le estoy pagando. So, yo no lo voy a envolver en este proceso porque, pues, no le estoy pagando. ¿Verdad? Yo lo que hacía era, yo me metí y yo busqué data de todas las elecciones que la página de la Comisión Estatal de Elecciones me pudiese permitir. Y eso me dio hasta el 2004. Yo tenía todos los resultados de todas esas elecciones, cómo iba bajando el porcentaje, con todo. Yo tenía todo eso. Entonces, pues obviamente, para una comparativa entre las elecciones de 2016 y uno potencial al 2020. Obviamente el resultado final no se falló. Yo entendía, bueno, sí se falló en la parte porque yo entendía que obviamente por lógica, que con el revolú este de Ricky Renuncia, pues iba a ganar el Charlie. Pero después cuando va a los debates, pues era un desastre. Pero digo, pues como quiera puede ganar. Porque Ricky fue un desastre en todos los debates que él fue. So, puede ganar. Y ahí pegamos, o sea, los números. Los números como se hacían era, basándome en esos números, desde el 2004 para acá, las tendencias. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Trabajar con los números según las encuestas y diferentes polls que eran de credibilidad. Inclusive, yo he sido siempre toda la vida un fuerte crítico de GFR Media. Y mucho del material que utilicé era de ellos. Y pues obviamente pues en los resultados finales de nosotros pues ponían a Charlie ganando, pero raspado. O sea que siempre fuimos bien claros en esa parte. Sabíamos que podía salir de gobernador Pedro Pierluisi, quien es actual gobernador ahora mismo. Pero entendíamos que el incidente del 2019 tenía algo de peso. Anyway,
Al final del día, cada vez que yo sacaba diferentes cálculos, yo los consultaba con JJ y yo decía, mira, estos son los números que tengo ahora, estos son los números que se van a hacer. Yo voy a hacer una confesión aquí. Los medios tradicionales de Puerto Rico, toda la vida, unos se han inclinado hacia un partido y el otro se ha inclinado al otro. Y al final del día hay gente que dice que este canal es de este partido, este canal es de otro. No, eso no funciona así. Esto es cuestión del mejor postor, ni quien más pague. Obviamente ese canal va a hacer lo indecible para que esa persona luzca como que es el proyectado ganador. Y el otro canal pues va a apoyar a la otra persona. Es como funciona aquí en Puerto Rico. O sea, las mismas encuestas que ustedes ven en todos lados son completamente manipuladas para esos fines. Y así es que, por eso es que tenemos un status quo ahora mismo. Pues nadie quiere las condiciones de opresión en diferentes áreas como las tenemos ahora mismo. ¿Cómo tú mantienes eso? Lo mantienes a través de una presión mediática. Esta persona va a ganar, tú no puedes hacer nada, no te molestes en ir a votar. ¿Verdad? Pues yo dije, pues como esto es mi medio, pues yo voy a tirar la mía. Y yo pegué a jugar con los números de una muy mala manera. Y obviamente, pues, inflé un poquito a una cierta facción que no vale ni la pena mencionar en estos momentos. Cuando debí, honestamente, darle un poquito más de ese juguito a la otra, que era el Partido Independentista y a Juan Dalmau. Y dieron una excelente sorpresa y a mí, una de las cosas que a mí más me alegró de estar equivocado en mi vida fue eso. Que ellos tuvieran la cantidad de votos que ellos tuvieron. Pero entonces, ya ahí nos patinamos un poquito, un tema que dijimos que no íbamos a tocar, pero vamos a entonces, ¿por qué? Porque entonces esos resultados se convirtieron en un backlash de 7 pares. Todo el mundo mofándose, todo el mundo, mira esto, que lo que era, que si esto, que si lo otro, mira que si disparate, que si esto, mira los resultados de las elecciones y mira lo que pasó ahí. El fallo más garrafal fue el del PIB, más nada. Que hubo una sobreinflación del movimiento Victoria Ciudadana, porque en ese momento yo digo, yo soy el dueño de esta plataforma y yo decido, me fui en mi viaje de Rupert Murdoch y dije, quiero presentar una opción de cambio. Ahora, cuando se da ese backlash, yo estoy sacando música y todo eso, y ahí es que dije, mira, no quiero bregar ese tema más nada. Y a veces uno tiene que tener cuidado. Si usted va a mantener variedad, mantenga variedad. Eso es lo que le puedo decir. Pues eso es un poquito de la historia dentro de este podcast, ¿verdad? Cada podcast tiene una historia bien interesante y rica, tiene sus controversias también. Pero al final del día es un medio que afortunadamente, aunque hay plataformas, ¿verdad? Que pues hay ciertos jugadores grandes de los medios envueltos en ella. Afortunadamente es un universo donde han preferido no interferir y la creatividad en el mismo, y eso es algo, una de las razones que la gente no se da cuenta, es que el consumo fuerte en el campo de los podcasts se da por el hecho de que es creatividad genuina, es creatividad pura. Porque lamentablemente lo que usted escucha en la radio, todo eso que está pegado, ahí metieron la mano 10 ejecutivos que no saben 3 carajos de música y dijeron, es que esto tiene que sonar así, así, así. Y cuando tú vienes a ver, lo que tú escuchas en muchos medios tradicionales es una repetición de ellos mismos. Una repetición, una repetición, una repetición, una repetición. La ventaja y la bendición grande de los podcasts es eso, que no se mantiene en ese estado estancado de repetición, sino que evoluciona, mejora. Un podcaster puede venir en uno e irse defendiendo un tema y usted lo va a ver 4 episodios más abajo disculpándose. ¿Por qué? Porque el ambiente dentro de la industria del podcast no es de competir, es de crecer. Y a veces me preocupa porque yo digo, ¿hasta dónde puede haber un crecimiento donde se puede dar este mismo ambiente que tenemos ahora mismo? Porque ahora mismo salen podcasts a cada rato. Pero eso es lo lindo. Salen podcasts por ahí, pero yo no vivo preocupado. Diablo, va a salir un nuevo podcast que me va a joder. Esa no es la mentalidad de un podcaster, jamás.
Salió un nuevo podcast, coño, qué bueno, tengo algo más que escuchar. Porque la diferencia del podcaster versus la persona que trabaja en los medios tradicionales es que el que trabaja en los medios tradicionales tiene que estar en una constante competencia para mantenerse vigente, tiene que estar pendiente a qué está haciendo fulano, qué está haciendo mengano. Lo lindo del podcaster es que no tienes que hacer eso, no tienes que estar pendiente, no tienes que picarle la cabeza a nadie. Tú simplemente abres un botón, comienzas a grabar, y cuando comienzas a grabar lo que vas a empezar a ver es lo que vas a empezar a ver, a grabar, a hablar. Tienes un tema y lo vas a vaciar por ahí para abajo. Eso es el podcast. Y por eso mucha gente se está inclinando más a este medio, porque esto es creatividad pura. Y es uno de los pocos sitios donde vas a ver una creatividad donde no hay una interferencia ejecutiva. No en todos, hay uno que otro que pues tiene su interferencia ejecutiva. Pero los más que llegan al corazón son aquellos que tienen esa fluidez natural. Y especialmente en una época como esta es un excelente aditivo, sorry por eso, a lo que es la industria del entretenimiento, porque es algo que es muy necesario en unos momentos tan duros como los que se viven dentro de la industria del entretenimiento en estos momentos. Okay. Así que nada, ese es el tema del podcast, hablando un poquito, ¿verdad?, de la historia de este podcast. Y también hablando un poquito, ¿verdad?, de lo que es la historia de los podcasts a nivel mundial. ¿Cuál será tu podcast favorito? No te voy a decir que me dejes saber en la sección de comentarios, porque esto sale en un montón de plataformas simultáneamente. Pero recuerda seguirnos en Facebook, en Twitter. Siempre busca MAC3DON. Tanto en Twitter, Instagram obviamente no se transmiten los episodios, pero en Twitter siempre pongo un link para que puedas entrar al episodio. En Facebook también. En Facebook estamos como Macedon Media, porque está Macedon Music y Macedon Media. Macedon Music and Media y Macedon Music. Usted va a escoger Macedon Music and Media. Media es donde estamos con los podcasts. Music es solamente para la música. Y usted pues ahí va a encontrar los episodios. Si no, también la mejor opción, que es lo más que le recomiendo a todo el mundo, es la misma aplicación, ya sea Spotify, su aplicación favorita para escuchar podcast. Usted me sigue y tan pronto salga un episodio nuevo, usted va a recibir una notificación. Trato siempre de sacarlos a las 6 de la mañana para esas personas que tienen que bregar con el taponcito de la mañana, tengan, ¿verdad?, pues su contenido ahí para que lleguen al trabajo más encabronados. Así que nada, esto como siempre un inmenso placer. Este es Marcel Macedon Cruz para Macedon Cast. Es que sigo diciéndole él, es lo que me acostumbro, gente, por favor denme un break. Así que nada, un placer como siempre estar con todas y todos ustedes. Siempre recuerda darle share, compartirlo y seguimos.